Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta hora que espero pueda ser una conversación, aunque sea ustedes desde las preguntas y respuestas y yo desde este lado reflexionando sobre lo que es el liderazgo consciente. Mi nombre es Patricia Usni. Hace muchos años trabajo en el Conscious Business Center y les traigo esta propuesta de qué significa hoy ser un líder consciente. Si bien vamos a estar reunidos alrededor de una hora y sé que están presentes desde diferentes países, los invito en algún momento a disparar algunas preguntas para hacer esto lo más interactivo que podamos. ¿Bien? Me gustaría comenzar esta presentación con una pequeña historia, una historia del lejano Oriente, donde había un hombre que era considerado muy sabio y era visitado constantemente por muchas personas, entre ellos un joven viajero. Este joven decidió ir para poder aprender de este sabio y le dice: maestro, me gustaría saber qué es lo que tengo que hacer para ser tan sabio como usted. Y el maestro le responde: la verdad es sencillo. Están en todas partes, solo se trata de aprender a distinguirlas. Este joven al principio no entiende y sigue insistiendo en que quiere saber a dónde. Entonces el maestro le dice: la sabiduría siempre está preparada para quien está dispuesto a tomarla. Es como una planta que nace dentro del hombre, evoluciona dentro del hombre y se nutre de otros hombres que lo van alimentando. Lo que me quieres decir, maestro, es que yo debo aprender a descubrir la sabiduría que hay dentro de cada persona y de ahí crear mi propia sabiduría y compartirla con los demás. En ese momento, las palabras del joven se cristalizaron, se condensaron y se convirtieron en una perla que el maestro recogió y ubicó. Y el maestro termina esta historia diciendo: mi única sabiduría es recopilar estas perlas y saberlas usar en el momento oportuno. Muchos nos preguntamos sobre el sentido de la vida y muy pocos nos preguntamos sobre el sentido del trabajo, sobre el sentido de un líder en una organización. Y quiero ser bastante enfática en esto, quizá varios de ustedes ya lo saben, que hay una diferencia muy grande entre ser un líder y ser un jefe. Y desde ahí, una de las premisas más importantes y que ya está casi que dentro de las competencias de un líder es la humildad. Y traigo este ejemplo de esta conversación de Manolito con Mafalda, donde Manolito le dice: comprensión y respeto, esto es lo importante para convivir con los demás, y sobre todo, no creer que uno es mejor que nadie. Entonces, a modo de preámbulo, hay una imagen de una película que, bueno, es más o menos de mi época, aquí debe haber personas de todas las edades, que era la famosa película de ¿Y dónde está el piloto? Y lo traigo para pensar y reflexionar un poquito sobre lo que es conciencia. La primera es trayendo la siguiente frase: el presente es el futuro del pasado y es el pasado del futuro. Es decir, solo existe el presente. Y la mayoría del tiempo, no solo en las organizaciones, sino en la vida, o andamos buscando la causa raíz de alguna situación, o andamos proyectando qué es lo que va a pasar mañana. Entonces, ¿qué significa la conciencia? El ser humano, a diferencia de los animales, digamos, actúa con propósito, tiene comportamiento con propósito. Por ejemplo, una gallina se pone frente o empolla los huevos, no porque quiera a sus hijos y quiera que sus hijos crezcan sanos y fuertes. Nos encantaría que la gallina tuviera ese propósito. Sin embargo, lo que hace es actuar basado en instintos.
El ser humano en realidad puede diseñar en el presente el futuro que quiere. Eso significa comportamiento con propósito. Podemos diseñar acciones que mejoren nuestra vida. Pero para eso, entonces, tenemos que dejar de vivir en piloto automático. Tenemos que parar, observar nuestro comportamiento, ver qué aspectos no le están dando a cada uno de nosotros el resultado deseado y diseñar ese futuro. Una vez que hemos explicado qué significa conciencia, vamos a trabajar un ratito en el líder consciente haciendo una analogía con la alimentación. Por ejemplo, si yo tengo un problema de, no sé, resistencia a la insulina y me encuentro con estas dos alternativas de alimentación. Por un lado la manzana, por otro lado la torta de chocolate. Si actúo sin pensar, obviamente lo primero que voy a hacer de manera automática es comer el chocolate. ¿Es así? Yo no sé si se paró un poco la cámara o yo me quedé parada con la internet. Me gustaría tener una señal de alguien para saber si estoy conectada. A ver. ¿Alguien me podría responder si estoy conectada? Perfecto. Entonces se me congeló Euge. Bien. Entonces continúo, disculpen. La tendencia habitual, si actúo inconscientemente, es a comer la torta de chocolate. ¿Por qué? Porque en el corto plazo la torta de chocolate me da placer, pero en el largo plazo voy a terminar mal porque voy a estar, digamos, castigando mi salud. Entonces, ¿qué significaría comer conscientemente? Comer conscientemente sería comer aquellos alimentos que me produzcan el resultado deseado a largo plazo en lugar de lo que hace bien en el momento. Con el líder es igual. De repente, cuando no se cumple un objetivo, cuando las cosas no salen como nosotros nos queremos, podría saber bien gritar, pero eso no necesariamente hace bien en el largo plazo porque no estamos cuidando la relación. Entonces, las siguientes frases que querría traer aquí, para ir bajando un poquito desde lo que es el comer consciente al liderazgo consciente, es que lo que hace bien no siempre sabe bien. Y lo que sabe bien no siempre hace bien. Una vida con conciencia o un liderazgo consciente, entonces requiere, por un lado, un propósito, segundo, requiere un alineamiento con valores y tercero, requiere disciplina. Disciplina significa en algún momento transformar cualquier impulso en una elección y una decisión consciente. Contrariamente a lo que se enseña en las escuelas de negocios, dice Jim Collins, maximizar la riqueza del accionista o maximizar las ganancias no han sido los objetivos predominantes de las compañías. Por supuesto que las compañías se orientan a obtener ganancias, pero además están guiadas por valores fundamentales y por un sentido de misión que excede el fin de lucro. Incluso, paradójicamente, una compañía con visión gana más dinero que aquella que en comparación está puramente orientada a obtener ganancias. Este mensaje es muy importante porque hay muchas compañías que ya se dieron cuenta que el ser humano, satisfechas las necesidades básicas, tiene una necesidad de dejar una huella en el mundo. ¿Qué significa? De sentir que su paso por la vida valió la pena. Entonces, el gran paradigma es el liderazgo trascendente. ¿Qué es esto? Yo contrato a una organización, no es que la organización me contrata a mí, porque creo en el propósito de la organización en la cual trabajo. Por lo tanto, no solo busco éxito material, sino busco integridad. Es decir, que mis valores y los valores de la compañía estén sintonizados.
Este concepto es muy importante porque cuando tomamos como fin último la obtención de riqueza material, terminamos cayendo en una trampa. Por lo tanto, vamos a avanzar un poquito más y ahora le voy a preguntar a Euge si tenemos preguntas. En una empresa consciente, nosotros no solo nos orientamos a la tarea, y ahora vamos a ver qué significa eso, sino también nos orientamos a mirarnos a nosotros mismos, también a mirar a nuestros colegas, colaboradores, etcétera, y a entender a nuestros clientes. ¿Cuál es el problema que hoy tienen las organizaciones? El problema que tienen las organizaciones es, y justo frente a esta coyuntura como la que estamos viviendo actualmente, esta situación que no era esperada, como con este famoso virus que nos está en el mundo manteniendo en aislamiento, el problema de la organización es mantener la unidad cuando hay cambios en el entorno y cuando hay divergencias internas. No cuando va todo bien, sino justamente cuando pasa lo que está pasando ahora. Entonces, ¿cómo se resuelve de alguna manera este tema? Mantener la unidad de la gente cuando hay divergencias internas o cambios en el entorno. Esto no se resuelve con un sistema de incentivos, ni se resuelve con eventos de motivación. Ideas, por supuesto, hay muchas, es decir, los líderes, la alta dirección tiene ideas, tiene un plan estratégico, pero ese plan estratégico no se puede ejecutar si no es a través de las personas. Y esa ejecución a través de las personas solo se da de dos maneras nada más. Primero, con un liderazgo inspirador que genere el compromiso de la gente, y segundo, con una cultura efectiva como vehículo para poder ejecutar la estrategia. Ya lo decía Peter Drucker cuando decía que la cultura se desayuna a la estrategia. Y muchas veces los líderes entienden o creen que en la gestión de la cultura es privativo de recursos humanos. Euge, ¿tenemos alguna pregunta hasta ahora? Pati, buenas tardes. No, Pati, hasta ahorita no hay preguntas. Gracias, muy amable. Quiero presentarles esto, que lo traigo de Fred Kaufman, porque esto es bien interesante en las organizaciones y en los líderes. Muchas veces cada área actúa como que si su misión fuera cumplir solamente el objetivo del área. Y se olvidan que todas las áreas cumplen en su conjunto un gran objetivo, que es la misión de la organización. Y me gusta traer acá una metáfora, que es la metáfora del fútbol, ¿no? Si yo pudiera interactuar con ustedes, les preguntaría cuál es el objetivo, el trabajo de un delantero en un equipo de fútbol, y probablemente ustedes me digan, bueno, es meter goles. Pero ¿qué pasa si estamos en la final de un mundial y estamos ganando 1-0 y si mantenemos invicto nuestro arco, ganamos el mundial? Y yo soy el director técnico y le digo al delantero que me ayude a cuidar el arco, y el delantero me dice, no, mi trabajo es meter goles. Entonces a veces nosotros nos olvidamos, o el líder se olvida, que su trabajo no es el rol que ocupa, sino el propósito que persigue. Y si uno diría cuál es el objetivo del delantero en un equipo de fútbol, sería ayudar al equipo a ganar, igual que un defensor, igual que el arquero, ayudar al equipo a ganar. Esto lo traigo porque es muy importante, por ejemplo, contar algo que es un problema muy grande en las organizaciones. Y ese problema muy grande en las organizaciones no se resuelve con incentivos económicos. Por ejemplo,
Hay dos teorías de la economía que ambas ganaron premio Nobel y ambas compiten entre sí. Una de estas teorías tiene un nombre extraño, así que lo anoté aquí, se llama la teoría de la optimización no lineal. ¿Qué significa esto? Si tú quieres hacerlo mejor para un todo, obviamente tienes que suboptimizar las partes. Si quiero hacerlo mejor para la organización, de repente finanzas se pelea con marketing, de si me das plata para invertir o no me das plata para invertir, y en realidad cada una de las áreas cree tener la razón. En realidad al final no es quien tiene la razón, sino que es lo mejor para la organización, es decir, para el sistema. Esa sería una de las teorías. Pero la otra teoría se llama la teoría de los incentivos. ¿Qué dice la teoría de los incentivos? Si tú quieres motivar a la gente, pues págale por lo que haces. Entonces les ponen métricas por desempeño y les pagan por desempeño. Volviendo a la analogía del fútbol, yo le pago al delantero por meter goles. Si le pago al delantero por meter goles, el delantero va a preferir perder 5-4 que ganar 1-0. ¿Sí o no? Porque si él pierde 5-4, le pagan por 4. Si gana 1-0, le pagan por 1. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Y entonces una pregunta que me gustaría lanzarles, a ver si alguno de ustedes me quiere contestar o me puede contestar, es si alguna vez en las organizaciones donde ustedes trabajan, vieron a algún compañero hacer su trabajo de tal manera que termine perjudicando a la organización en su conjunto. Vuelvo a repetir. ¿Hay alguna ocasión en la que viste a algún compañero o algún área hacer su trabajo de tal manera que terminó perjudicando a toda la organización? Voy a dejar un ratito, Euge, a ver si van contestando, y si alguien contesta, aunque yo vaya avanzando, ¿me avisas? Claro que sí, Pati, ya tenemos algunas preguntitas del tema anterior, también si gustas te las comparto. A ver. Claro que sí. Álvaro González nos dice, ¿cómo haces cuando llevas una filosofía parecida a esta, pero los directivos de la empresa van a otro rumbo? Esto es muy interesante. Todo lo que yo estoy contando sale de la teoría de Fred Kaufman y hay un tema bien importante que tiene que ver con el tema de responsabilidad. Siempre tienes una opción, no le voy a decir a él que renuncie, pero quiero decir, uno elige la organización en la que quiere trabajar y para eso es importante conocer la cultura de las organizaciones donde uno quiere trabajar. Entonces lo que yo puedo es gestionar, por ejemplo, si los directivos van en determinado nivel, puedo empezar a trabajar el liderazgo en mi equipo. Y si verdaderamente es inspirador, el cambio puede empezar como una célula de ahí hacia arriba, sin convertirme en el Quijote de la Mancha, porque la idea no se trata pues de transformar una cultura, pero yo diría eso, yo diría que probaría tratar de trabajar primero con mi equipo y dentro del liderazgo consciente, que no lo vamos a poder ver hoy, por supuesto hay herramientas para expresar mi verdad con honestidad y respeto. Hasta ahí iría ahora y después quizá al final tenemos un poquito más de tiempo o se le va respondiendo las dudas en la medida que avanzamos. Muy bien, gracias, Pati. Tenemos otra pregunta también de Raúl Salinas. Dice, ¿cómo atacar la cultura? Ay, buenísimo esa. Vamos a hablar alguito ahora del tema de cultura, pero si bien podríamos hacer toda una charla de esto, vamos a entender cultura como lo que es cierto, como lo que es correcto y como lo que es de alguna manera importante en un equipo o en una organización para ser uno del clan, digamos. Y obviamente la cultura que un líder, por ejemplo, le puede dar como impronta a un equipo no viene de las reglas formales, sino viene de lo que a veces le llamamos las reglas morales. Es decir, que el líder no ordena, sino que de alguna manera propone
algunos lineamientos sobre cómo trabajar juntos para lograr el resultado. Es decir, no hablar solamente de la métrica, sino también cómo nos vamos a pedir las cosas, cómo nos vamos a reclamar cuando no cumplimos, qué hacemos cuando alguien incumple una promesa, cómo nos comunicamos, cómo escuchamos el punto de vista del otro sin interrumpirlo para entender su punto de vista. Entonces, una manera de setear cultura importante es que el líder proponga, pero una vez que propone, sea el ejemplo vivo de lo que propuso. Porque a la primera que se rompe la coherencia entre lo que digo y lo que hago, se pierde la confianza. Así que hasta ahí nomás iría con esto. Y si no hay alguna pregunta más, avanzo un poco. Sí, Pati, tenemos preguntitas y respuestas al ejercicio que les encargaste. Si quieres las leemos al final. A ver, de esta misma, ¿alguna vez vieron a alguien hacer su trabajo? Por lo menos leamos dos, de manera tal que hayan afectado a la organización. Sí, dice, sí, es algo muy común, no, todo transparente. Otra también nos dice, tiene que ver con los objetivos individuales. Otra persona también nos dice, me ha tocado que en algún compañero hace su trabajo pensando solamente en él. Entonces es cuando se tiene algún error, él se lava las manos diciendo que eso fue lo que me dieron a mí. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. A ver, acuérdense, vamos a partir primero del concepto general, de que el rol que desempeño, por ejemplo, un arquero, un delantero, un defensor, se entrena en determinado rol, pero el objetivo es la misión. Por lo tanto, si yo no tengo una misión inspiradora, si yo no tengo una misión clara, si mi área no tiene una misión que a la vez alinea con lo que la organización necesita, evidentemente hay confusión, porque en muchas organizaciones termino siendo valorado o mi desempeño termina siendo valorado subjetivamente por el jefe, dependiendo de la personalidad del jefe. Nosotros sabemos muy bien que el 50% de la gente que se va renuncia a su jefe, no renuncia a la organización. Y que mucha gente estaría dispuesta a irse a un trabajo aunque le paguen menos, si de repente tiene mayor autonomía o si tiene mayor posibilidad de desarrollarse que en el trabajo en el que está. Vamos a avanzar un segundito más, Euge. ¿Por qué decimos que los modelos de liderazgo tradicionales ya no son muy efectivos? Para alguno de ustedes que lo desee, porque no creo que lleguemos en temas de tiempo, hay un pequeño estudio de Deloitte muy reciente que habla un poquito de la organización del futuro, que esta situación que estamos viviendo hoy, el coronavirus, la va a acelerar a la organización del futuro, versus las viejas reglas, donde lo único que importaba en las viejas reglas era la eficiencia y la efectividad. No decimos que eso no importa. Lo que estamos trayendo en el líder, y lo vamos a ver en un ratito más, es una mirada ampliada en 3 dimensiones. No solamente la efectividad, sino también la efectividad apalancada en la integridad y en el cultivo de las relaciones en la organización. Entonces, ¿para qué yo contrato a una persona para tener que decirle al final lo que tiene que hacer? Es como paradójico, ¿no es cierto? Y esa es la famosa dicotomía entre el compromiso y el cumplimiento. El cumplimiento siempre requiere de un premio o castigo. Es un estímulo de afuera, ¿no es cierto? Y entonces tú me das un bono, yo produzco. Yo no digo que esto esté mal. Premio, castigo. Quiero que mi hijo estudie, le quito la Play, un ejemplo. Eso en el largo plazo, por supuesto, la gente va a cumplir, pero yo voy a tener que estar todo el tiempo atrás. Ahora, el compromiso no es de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera. Y ahí es donde está un punto ciego que tienen los gerentes, no quiero generalizar, sobre el liderazgo. El principio de autoridad formal solo lo usamos al final de todo. O sea, no usamos el principio de autoridad formal a decir las cosas son así
porque yo soy el jefe y punto. ¿Mm? No es malo usar en algún momento la autoridad formal, porque obviamente la gerencia es un rol que implica un uso correcto de la autoridad. Por ejemplo, si yo tengo un equipo que trabaja conmigo, obviamente puedo definir actividades, les puedo pedir que se ocupen de las mismas, los puedo hacer responsables o accountable como parte del contrato de trabajo, pero no nos referimos a esa autoridad formal. O sea, el líder inspirador, consciente, usa una autoridad moral. Es decir, la gente lo hace porque quiere. Entonces, volviendo a la analogía de mi hijo que no estudia, entonces le quito la Play, yo diría, ¿cómo logro no que estudie, sino que quiera estudiar? ¿Mm? Y ahí entra ese tema de cómo inspiro a mis seguidores, no cómo los mando. La diferencia, digamos, entonces, de un líder que inspira es la capacidad de crear sentido, es decir, que haya un sentido que aliente a las personas a dar lo mejor de sí. Obviamente que esto es difícil, porque resolver un problema, tomar una decisión o dar una orden, si el líder tiene determinada experticia o el jefe, no es tan difícil como crear sentido en el trabajo. ¿Mm? Por ejemplo, vamos a hacer de cuenta que yo estoy en la calle y viene un ladrón y ese ladrón me pone el revólver y me dice que le dé todo el dinero que tengo. Por supuesto que mi vida es más importante que el dinero, entonces le doy el dinero. Pero me dice ahora quiero que seas mi amigo. Obviamente, en ese momento, temiendo por mi vida, yo le voy a decir que soy su amigo. Pero yo no puedo con un incentivo de castigo pedir amistad, pedir lealtad, pedir compromiso. ¿Mm? Entonces, en la empresa, tratar de usar autoridad para conseguir compromiso es una receta para el desastre. Quizá en el corto plazo yo consiga resultados, pero en el largo plazo no lo voy a hacer. Y aquí hay una historia. Una vez vino un colaborador de LinkedIn que pidió ayuda porque decía que su equipo no se estaba tratando bien entre sí y que no eran compasivos. Y la compasión en LinkedIn es un valor muy importante. Entonces, en este momento el jefe le pregunta, ¿cómo cree que podría hacer que la gente sea más compasiva? Y entonces este jefe dice, bueno, hay que hacer un código de comportamiento compasivo. Entonces la pregunta para mí es, ¿tener un código de conducta de comportamiento compasivo va a ayudar a generar compasión? Y ahí es donde los quiero dejar con una frase de Lao Tzu, que tiene miles de años, y que dice, si la gente es buena, las leyes son innecesarias. Y si la gente es mala, las leyes son insuficientes. ¿Mm? Si la gente es compasiva, yo no necesito un reglamento compasivo. Y si la gente no es compasiva, por más reglamento compasivo que tengo, no voy a lograr que sean compasivos. Entonces, el cumplimiento nace de la obligación, de la exigencia, el compromiso nace de manera interna, que es lo que me conecta a mí con el propósito común. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? Gracias, Pati. Sí, tenemos una. Con mucho gusto te la leo. Ahora con la NOM 035 debemos de tener una conciencia mayor en la manera en cómo los líderes debemos de tener en cuenta de una comunicación muy asertiva. ¿Qué nos recomiendas? Bien, justamente en un par de filminas vamos a ver un modelo que por lo menos a mí me sirvió muchísimo. Yo tengo varios años de haber sido gerente comercial, gerente de recursos humanos en las organizaciones para cimentar una cultura de compromiso. Y es lo que quiero traer aquí a modo, digamos, de ejemplo, a ver si con eso le podemos responder. A ver. Si miramos un poquito esto, no sé si lo logran ver con amplitud, nosotros vemos en la punta del iceberg los resultados. Los resultados llevan un proceso. Ese proceso, por supuesto, está cimentado en una estrategia de negocios.
Pero para que estos procesos corran, tienen que tener una cultura que los soporte. O sea, la gente se tiene que comportar de alguna manera y lograr a través de determinadas acciones que se cumplan estos procesos para que se cumpla la estrategia y se generen los resultados. Esto de aquí, bajado, aparece este modelo que es lo que de repente le puede responder a la persona que hizo la pregunta. Vamos a mirar como líderes siempre a nuestros equipos en 3 dimensiones. Una de estas dimensiones, las vamos a poner ahí los nombres, sería la dimensión impersonal. La dimensión impersonal, que en inglés le llamamos elite. Elite es la razón de ser, obviamente, en las organizaciones, que es conseguir resultados, lograr efectividad, generar valor económico, respetar las métricas. Esto es importante, o sea, el negocio es un intercambio de valor. Sin embargo, no nos quedamos solamente en el IT, en el éxito, sino que trabajamos un poquito también la dimensión interpersonal, que vendría a ser el we, el nosotros, el marco colaborativo, la confianza. En algunos autores le llaman la seguridad psicológica, el saber que si yo digo algo no me van a matar y que si yo me equivoco en un emprendimiento nuevo, habiendo valorado, digamos, una buena delegación, no es el fin del mundo, digamos, ¿no? El sentido de pertenencia, las coordinaciones, la solidaridad, el no tener que estar cuidándome la espalda de mi compañero de trabajo, digamos, ¿no? Y una tercera dimensión, que es la dimensión personal. ¿Cuál sería la dimensión personal? La dimensión personal es el bienestar de cada una de las personas que trabajan en una organización. El sentirme capaz, el sentirme competente, el sentirme íntegro, el sentirme en paz. Por lo tanto, cultivar las relaciones es una inversión del negocio. Porque hay gente que dice, bueno, yo a mis amigos los tengo afuera, ¿yo para qué necesito cultivar las relaciones? En una empresa lo que importa desde la líder consciente es honrar, digamos, las 3 dimensiones. Vivir la vida sin sacrificar mis propios valores, respetar mi autoestima y lograr los resultados. O sea, de nada me sirve tener una relación genial con mi equipo, todos estamos felices y no llegamos a ningún resultado, tampoco. Pero tampoco sirve que para llegar al resultado sacrifico la vida de todo el mundo. Digo, a largo plazo tampoco sirve. O de alguna manera, por cuidar una relación, me sacrifico a mí misma. Por ejemplo, mi jefe me pide que venda y yo tengo un canal que sé que si le vendo todo lo que le quiero vender lo voy a saturar y para mí eso va en contra de mis propios valores, pero me lo pide mi jefe y yo me quiero llevar bien con mi jefe, entonces lo hago y me sacrifico a mí. Entonces en la empresa queremos buscar resultados, pero también necesitamos coordinar acciones, necesitamos no traicionarnos a nosotros mismos y necesitamos evaluar siempre el impacto que nuestras acciones tienen en el bienestar y la autoestima de quienes nos rodean o quienes nos acompañan. Por lo tanto, en un ratito te vuelvo a dar la palabra, Euge, a ver si tenemos algunas preguntas. Si queremos pensar en que el líder consciente incentiva compromiso interno de la gente, es importante pensar que el compromiso no es con el líder. El compromiso es con el propósito de la organización. Y el líder va adelante porque es el que más cree en el propósito. Esto es como si fuera una carrera de competición. Y uno va adelante y los otros van atrás. Los que están atrás no están persiguiendo al de adelante. Quieren llegar también a la meta. Y esto es muy importante también. Entonces, el hecho de pensar que la gente contrata a una empresa que la ayuda a encarnar su propósito es muy importante. Y por lo tanto, esto requiere de un modelo de líder que se olvide de ser líder por la jerarquía. Y esto requiere, por supuesto, lo que decíamos al principio, humildad por parte del líder. Obviamente hay herramientas.
hoy no vamos a alcanzar por tiempo, pero hay herramientas formales a partir de la cual el líder puede gestionar esta cultura, puede cambiar esta cultura. Pero la herramienta más importante es el liderazgo consciente. ¿Y qué significa esto al final? Que un líder es aquel que puede evocar y obtener lo que no se puede extraer, o sea, lo que no se puede comprar. Yo puedo elegir entre imponer controles de comportamiento para producir cumplimiento, o puedo ofrecer relatos emocionales que inspiren el compromiso. Esto implica, por supuesto, erradicar el estilo gerencial que cree que la gente aprende por miedo, o que la gente cambia por miedo o cumple por miedo. Yo no puedo, por premio o castigo, lograr que alguien me dé el alma. Eso no se puede comprar. Si queremos traer 3 P's para acordarnos de un líder inspirador, podemos poner inicialmente el propósito, que fue lo que estuvimos hablando, pero también los principios. Hace un ratito me preguntaban el tema de la cultura. La cultura alinea el pensamiento y el comportamiento en patrones. Hay una historia que me gusta mucho y que la quiero traer, es muy chiquitita y de ahí vamos a dar un rato de espacio de interacción y de preguntas, que de repente algunos lo conocen. La voy a leer porque es muy chiquitita. Dice, un antropólogo propuso un juego a unos niños de una tribu africana, y esto es real. Puso una canasta llena de frutas cerca de un árbol y le dijo a los niños que el que llegara primero se iba a poder llevar todas las frutas. Apenas le dio la señal para correr a los chicos se tomaron de la mano y corrieron juntos. Llegaron juntos y se sentaron juntos a disfrutar el premio. Entonces, este antropólogo les dice, pero si uno podía haber ganado todo. Y la respuesta fue la famosa palabra Ubuntu. Ubuntu en la cultura Xoa significa yo soy porque nosotros somos. Entonces dice, ¿cómo yo podría ser feliz si los demás están tristes? Entonces la cultura o el líder debe ofrecer al equipo, si quiere ser inspirador, un sentido de pertenencia. Debe establecer un límite entre uno de nosotros y el nosotros. Entonces, si las relaciones de verdad son importantes, el líder va a demandar que todos nos tratemos con amabilidad y respeto. Y también va a gerenciar con compasión. La tercera es el poder personal, que tiene que ver con la responsabilidad y que quizás si tenemos un ratito de tiempo lo conversemos. Sin embargo, no sé si acá logran ver la imagen. Este líder en teoría está arriba y tiene a todos maniatados, con la boca tapada y atados, y tiene un cartel que dice nuestra ventaja es la innovación, y por el otro lado dice la verdad, no sé por qué mi gente no innova, creo que no son muy creativos. Y esto es como una metáfora de cómo como líderes nosotros marcamos el estándar con el ejemplo. O sea, el líder vulnerable, el líder que no tiene todas las respuestas, el líder abierto al aprendizaje, el líder que no cree que su verdad es la única verdad, el líder que cuando hay alguien que esté en total desacuerdo con su decisión, aunque al final por su poder, digamos, formal pueda tomar o dirimir la decisión, se toma un ratito para entender cómo es que el otro piensa lo que piensa, por qué piensa lo que piensa y qué es lo que propone hacer al respecto. Entonces, si nosotros pensamos un ratito de qué me conduce a ser efectivo o qué es lo que podríamos traer en algún momento como herramientas, es
Por un lado, la parte de sabiduría, que es la parte del conocimiento, de la competencia, que podemos aprender. Es decir, hay herramientas que nos permiten comunicarnos mejor, coordinar mejor acciones, gestionar mejor nuestras emociones, aprender a ser accountable a nuestra gente, aprender a delegar y muchas otras competencias que aprendemos en varios cursos de management o que cada uno de ustedes haya aprendido a lo largo de su vida profesional. Pero por el otro lado hay una parte que es la virtud, el poder aplicar lo que aprendo en coherencia. Y eso requiere una elección consciente diaria. Que aunque al principio yo pueda haber hecho algo que vaya en contra de lo que digo, por lo menos tenga la pausa de parar el piloto automático, analizarlo y pensar qué podría ser distinto la siguiente vez. Antes de cerrar la parte que me toca para poder conversar con ustedes, si alguno quiere, no sé si tenemos, Euge, alguna pregunta, comentario que haya quedado en el tintero. Muchísimas gracias, Pati. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Tenemos 395, Pati, ahorita asistentes registrados, y tenemos muchas preguntas. Si no alcanzamos a responderles, nos comprometemos a darles seguimientos y a la brevedad les vamos a contestar. Tenemos una, Pati, también que dice, ¿qué competencias debe tener un líder inspirador? Y en caso de no tenerlas, ¿cómo trabajarlas para lograr impacto en su equipo? Bien, muy buena pregunta. Una de las primeras, digamos, competencias que tiene un líder es el tema de la responsabilidad. Hay una frase muy bonita, yo soy como amante siempre de las frases y las metáforas, discúlpenme por lo redundante, que dice, no existe tal cosa como el hueco está de tu lado del bote. Los líderes que cuando hay un problema con un colaborador le dicen, ¿sabes qué? A ver, arréglalo ahorita. No, si hay un bote y hay un hueco, nos caemos los dos somos corresponsables. Entonces el accountability de decir, ok, acá hay un desafío y acá hay una habilidad para responder al desafío, porque de ahí viene la palabra responsabilidad, habilidad para responder. Un líder inspirador todo el tiempo no está cuestionando el desafío puede ser el otro, puede ser el sistema, puede ser la situación económica. Obviamente lo voy a tomar en cuenta, lo voy a analizar, pero digamos que lo que busco es maximizar mi habilidad para responder al desafío. Un ejemplo que usa Fred mucho con esto es, agarra una manzana y la tira y pregunta ¿por qué cae la manzana? Entonces una parte de la gente dice, bueno, por la gravedad. Entonces vamos a dar cuenta que está fuera la manzana y hay gravedad. Y yo hago así y digo, milagro, hay gravedad y la manzana no cae. Entonces, ¿por qué cae la manzana? Porque no cae porque la estoy sosteniendo, ¿verdad? ¿Eso significa que no existe gravedad? Claro que existe gravedad. Entonces, por empezar, el líder trata de enfocarse en la habilidad para responder al desafío, ¿verdad? Por el otro lado, es que las actitudes y comportamientos que te vean adoptar como líder les va a decir mucho más a tu gente en lo que tú crees y lo que tú aprecias. Esto es muy importante porque es mucho más fuerte que todas las cosas que tú puedas decir. Entonces, para ganarte el derecho a demandar un comportamiento, primero debes aceptar el comportarte tú mismo de esa manera y darle a los demás el derecho a demandarte si no lo estás haciendo. Entonces, uno de los temas importantes también ahí es abrir los espacios de retroalimentación ascendente. A medida que nosotros vamos subiendo en la escala, digamos, de responsabilidades de la organización, cada vez es menor el feedback espontáneo. Entonces, si yo soy una persona que me convierto en un monstruo cuando vienen y me dicen algo de mí que según ellos no está funcionando, entonces no van a venir más. Y yo voy a crear la falsa ilusión de que estoy haciendo la pregunta adecuada, pero la forma en que estoy haciendo la pregunta definitivamente estaría en contra de. Entonces el líder no solamente lo que el líder dice, es que festeja, que celebra,
qué prioriza, cómo responde en los momentos donde las papas queman. Entonces, para mí, volviendo, si quisiéramos mirar, el primero es la responsabilidad en cuanto a enfocarse siempre en ser parte, contribuyente de lo que pasa. Y eso no significa echarse la culpa. Por el otro lado, ser muy claro en setear cuáles son los valores no negociables. No sé si ustedes trabajan o tienen, digamos, en algún momento han tenido la oportunidad de trabajar en una organización que tiene los valores colgaditos en todos lados, pero que son un saludo a la bandera, porque de repente yo pongo que el respeto es lo más importante y resulta que tengo un vendedor genial que cumple las metas genial y respeta a todo el mundo, pero está ahí y nadie lo saca porque cumple con los resultados, pero deshonra todo el tiempo los valores, ¿no? Entonces yo diría eso. No sé si hay algo más. Gracias, Patti. Tenemos otra pregunta también muy importante, interesante. Dice, ¿cómo podemos crear compromiso en las personas? Cuando nosotros le hacemos a las personas pedidos, ¿vieron cuando de repente, no sé, yo me voy a casar, estoy con el vestido de novia, voy a la iglesia, está delante el cura, está el novio? No asumimos que nos estamos casando. El cura agarra y hace la pregunta y dice, ¿acepta por esposo tal? Y yo digo, sí. Entonces, la primera de las cosas para generar compromiso es saber pedir. Porque nadie nos lee la mente. Y muchas veces nosotros reclamamos porque decimos cosas como, no sé, sería importante venir a la próxima reunión con todo el material revisado. Eso no es un pedido. Yo después no puedo reclamar nada, simplemente es una expresión de deseo. Entonces, para poder primero pedirle a alguien el compromiso, yo tengo justamente, valga la redundancia, que pedir, porque si yo lo que doy es una orden, lo que estoy esperando es cumplimiento. Entonces, si yo le pido a alguien algo, por ejemplo, me estoy sentando al final de una evaluación de desempeño y definimos cada uno qué va a hacer y cuándo lo va a hacer y cómo lo va a hacer, tenemos que tener muchísima claridad de que los dos entendimos lo mismo y de que hubo un acuerdo. Seteado en qué vas a hacer tú y qué voy a hacer yo. Si eso no queda claro y yo asumo, es mucho más fácil que después me defraude sintiendo que la gente no se compromete. Entonces, una organización obviamente tiene reglamentos, tiene normas morales, formales. El desafío justamente está, y esas son las que generan el compromiso, establecer con el equipo normas, no reglas, que ayuden a que todos podamos interpretar la realidad de una determinada manera y podamos setear expectativas sobre comportamientos apropiados, sobre qué es lo importante para nosotros, cómo priorizamos las cosas, cómo tratamos a los demás, cómo tomamos las decisiones, cómo resolvemos problemas. Entonces, ya de por sí, como es un acuerdo, no es una imposición, promueve determinado comportamiento alineado y censuran los no alineados, pero no es el jefe que está como un policía, sino es el mismo equipo que logró un consenso sobre cómo quiere operar y que de repente hay alguien que se está corriendo por otro lado, entonces el mismo equipo, no el jefe, es el que va a demandar el alineamiento. ¿Algo más? Gracias, Patti. Tenemos otra también que nos hacen llegar, dice, ¿qué hacer si tú como líder inspiras a tu equipo, pero tu líder superior va con un pensamiento contrario? Bueno, yo dejaría de sufrir. Ahora en una época como la nuestra no le diría que se vaya de ahí, pero porque hay que cuidar el trabajo. Pero si esto es si es un patrón, si esa persona tendría datos concretos, yo le pediría un ejemplo concreto de qué significaría ir para otro lado. Y si han tenido alguna conversación al respecto. Lo
lo que quiero traer, voy a traer un final, digamos, de esto y puedo responder en los 10 minutos que quedan el resto. Actuar en armonía con mis valores para perseguir efectivamente un objetivo justo. Un objetivo justo es un objetivo recíproco, ¿no? A veces la gente viene y dice, yo quiero que mi colaborador haga lo que yo le pido. Entonces, yo le digo, ¿qué pasaría si viene tu colaborador y me dice, yo quiero que mi jefe haga lo que yo quiero? Eso no es un objetivo recíproco, es un objetivo justo lo que yo tengo. Entonces, en un contexto complejo o en un contexto incierto, es donde nosotros podemos elegir cómo queremos responder. Es decir, si bien no tenemos control sobre cómo va a ser el desenlace, siempre podemos elegir cómo responder. Si queremos elegir desde nuestros patrones ya instalados o queremos incorporar cosas que hacen bien, pero que sabemos que no hacen bien, que no saben bien. O sea, si yo voy al gimnasio y voy al gimnasio por primera vez 20 minutos, no me puedo enojar porque no tengo masa muscular. Eso no va a pasar en un día. Entonces, para ser efectivo, para ser humano, el tema es, o la invitación a cada uno de ustedes es a desafiarse y recordar y accionar de acuerdo a sus compromisos. Es decir, ¿cómo estoy incorporando la humildad en el día a día? ¿Estoy sosteniendo conversaciones difíciles con honestidad y respeto? Ahora, actuar con compasión o con sabiduría puede resultar sencillo cuando lo explicamos, pero ¿por qué no se hace? Muchas veces porque yo creo que esto es una pérdida de tiempo o creo que es imposible que esto funcione y entonces sigo estudiando y aparece esta metáfora del agujero negro, es decir, me voy llenando de cosas y el cambio no viene de afuera hacia adentro, o sea, el cambio es viviendo de adentro para afuera. Si yo pongo esta metáfora del pájaro y pregunto por qué el pájaro canta, la respuesta es que canta porque es su esencia cantar, porque así es él. Entonces, si lo llevamos hacia el trabajo, lo ideal sería pensar en hacer nuestro trabajo como líderes con lo que nace de nosotros, es decir, si yo no tengo la convicción en darle al otro la oportunidad de ser otro, en darle al otro la oportunidad de brillar, de florecer, de desplegar potencial, entender que todos juntos en una red de colaboración armamos un valor agregado, pues eso no va a surgir por más de MBA o 29 cursos que yo haga. Entonces, primero se requiere que quiera la gente y que quiera que la gente se desarrolle y que me dé cuenta que si yo cuento lo que sé, no es que voy a perder la seguridad de mi trabajo, se me van a ocurrir miles de cosas más. Entonces, digamos que el mensaje en general que yo venía a traerles es este, ¿no? Que de repente un modelo de liderazgo consciente nos da dos cosas, nos da una plataforma de pensamiento y podemos tener un montón de herramientas, un estilo de lenguaje diferente y nos demanda un pensamiento más lento. O sea, si bien hoy en el día a día vamos corriendo por el cambio, por la incertidumbre y por todo lo demás, la pausa. Por eso está tan de moda el mindfulness, la atención plena. Si yo no me dedico un ratito a hacerle un service a mi mente, probablemente termine como un ejecutivo burnout, quemado y agotado.